Totes les societats necessiten d'un ordenament jurídic per subsistir com a grup, per intentar que els membres del grup col·laborin entre ells i també per transformar-se. El dret internacional pretén la subsistència de la societat internacional i, per tant, la convivència pacífica dels seus membres, però ho pretén forçant la col·laboració d'aquests membres i també la seva progressiva transformació. Estem assistint a un canvi radical de la societat internacional perquè aquesta estava basada en el territori. El territori, delimitat per fronteres, era la base del poder polític. Els estats lluitaven per apropar-se a territori. Avui el territori ha perdut importància. En una societat en xarxa, en una societat globalitzada, estem desterritorialitzant la política i l'espai en xarxa, l'espai virtual, és il·limitat. És un espai on no fa falta l'apropiació territorial perquè no té límits i poden coexistir tantes formes polítiques i tantes unitats i entitats com vulguin. Per tant, s'està produint un canvi d'un dret internacional molt interestatal a un dret que podem dir global o cosmopolità. I hem generat tot un conjunt d'institucions de control dels estats en el respecte dels drets humans que obren la porta en altres terrenys, control d'armaments, medi ambient, justícia transicional, perquè el dret internacional progressivament deixi de ser un dret entre estats i vagi sent un dret que fixa els valors universals de la comunitat internacional. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Lo prometo. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas.
sean mis primeras palabras de expresión de mi profundo agradecimiento por la cordial y generosa acogida que me han brindado los académicos miembros de esta docta y centenaria institución y que deseo manifestar como representación de todos ellos en la persona de su presidente, el doctor Alfredo Rocafort, que con tanto rigor, cuidado y compromiso personal dirige esta Real Academia Europea, que tiene su sede en la universal, mediterránea y catalana cosmopolita ciudad de Barcelona. Permítaseme hacer mención también, con especial afecto, a los académicos del capítulo tarraconense que me han precedido en estas lides y a quienes admiro y aprecio, el doctor Gili Rivas, el doctor Salvador de Brucá, el doctor Antonio Terceño y el doctor Ramón Salas. Permítanme resaltar también lo especialmente importante que ha sido para mí la elección y la aceptación generosa por su parte de mis padrinos, el doctor Fermín Morales, destacado y reconocido penalista, que forma parte de una de las familias académicas más ricas y comprometidas de la universidad, encabezada por el doctor Gonzalo Quintero como maestro y conformada por los nombres de los tempranamente fallecidos Valle y Miguel Prats, todos ellos profesores míos en la Universidad de Barcelona y a quienes culpo de mi vocación y también de mi temprana adhesión al Partido Radicale Transnacional. El doctor Miquel Prats fue luego, durante unos años, el alma mater, el ideólogo y el maestro de los estudios de ciencias jurídicas en la Universitat Rovira i Virgili. De él aprendimos no tan solo la exigencia de rigor, el esfuerzo y el compromiso con la universidad pública, el trato exigente y cordial con los alumnos, la vivencia del derecho como realidad, sino sobre todo las virtudes humanas de un buen ciudadano, de un excelente compañero, la lealtad de un amigo y la atracción de una personalidad fuerte y generosa. A pesar de su delicado estado, quiso acompañarnos con la lección de clausura y acto de graduación en el curso 2002-2003, en el que sería mi primer acto académico como recién escogido decano. La compañía y presencia hoy de Fermín Morales, que lleva también el indeleble sello de esta escuela universitaria, supone para mí, en cierta medida, contar con la presencia hoy aquí de Miquel Prats. Y de esta promoción 2002-2003 y de las de su entorno en la licenciatura de Derecho en la Universidad Rovira i Virgili han salido algunos de los más destacados profesionales formados por Miquel Prats. Algunos de estos exalumnos y hoy buenos amigos están hoy presentes en este acto, como el doctor Xavier Forcadell, hoy coordinador general de la Diputación de Barcelona, Manel Muñoz, destacado laboralista, o Sandra Ramos, centrada en la transferencia tecnológica de la universidad. Y mi otro padrino, el doctor Enrique Tierno, matemático y físico nuclear, amigo fraternal y compañero afectuoso en compromisos cívicos en la defensa de la libertad de pensamiento, hijo del nunca suficientemente valorado Enrique Tierno Galván. Conocí a Enrique en unas jornadas académicas en Cádiz, organizadas por la Fundación Francisco Ferrer, con motivo del 200 aniversario de la PEPA. En un abrazo largo y emotivo, con el que me acogió tras la lectura de mi ponencia titulada De Riego a Tierno, una invitación al arte de la arquitectura civil de la República, de la que me permito reproducir aquí, también como compromiso constitucional, si quieren posmoderno o mejor démodé, un párrafo de la misma en el que decía: y en nuestro pasado más reciente está también Tierno, el constitucionalista, el viejo profesor, alcalde de la última villa, Tierno Galván, el arquitecto que levantó con mano diestra los trazados de los nuevos barrios, que diseñó la glorieta en la que desembocaban las avenidas convulsas de las tradiciones diversas, que abrió pasajes que enlazaban calles ansaño absolutamente incomunicadas, que derribó los muros de la mezquindad. Arquitecto de la República, Enrique Tierno, fuera de la ponencia constitucional por las miserias de los suyos y los temores de los otros, deviene el arquitecto civil de la construcción y en generoso albañil de palabras adustas y ajustadas. La poesía exacta del momento, lejos de las verborreas inflamadas que inspiraban los cambios, ajeno a los tumultos de los recién llegados, severo, socrático, equilibrado y exacto, matemático de los conceptos, autor del prólogo de nuestra Constitución, un texto a la gloria de la causa común y no al adorno del malabarismo personal. Es difícil hablar de arquitectos de la República Constitucional, decía entonces, sin recordar el ya de joven viejo profesor. Gracias, Fermín y Enrique. Y cierro ya el capítulo de los agradecimientos con una mención cargada de afectos, compromisos y complicidades con el doctor Joan Francesc Pont i Clemente, a quien conocí
con 20 años. Exalumno de mi padre en los Escolapios de Sarriá y quien desde entonces ha sido faro constante en mi devenir, incorporando al patronato de la Fundación Ferrer y en múltiples espacios llamados a la defensa de la libertad de conciencia y el libre pensamiento. Su actividad pedagógica y docencia permanente han sido para muchos aliciente e invitación permanente a la exigencia personal y a la rebeldía. No es exagerado referirse a él como el Giner de los ríos de una contemporánea y difusa institución libre de enseñanza que pervive en los corazones clausistas de esta red que tiene como epicentro a su persona. Por él estoy hoy aquí y por él también cada día soy más yo, más elegido y más autoconstruido. Gracias, Joan Francesc. La lección que presento en este acto de investidura lleva por título la pregunta ¿hacia un nuevo derecho de gentes? Y como subtítulo, la afirmación, el principio de dignidad de la persona como precursor de un nuevo derecho internacional. Y es que efectivamente a nadie le extrañará que la acelerada sucesión de acontecimientos imprevisibles en el que estamos inmersos suponga una transformación trascendental de las bases que sostenían el derecho internacional clásico y contemporáneo surgido en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Cojo como pórtico del extenso trabajo que luego podrán recoger editado al final de esta exposición pública unas frases de nuestro gran pensador liberal, europeísta e ilustrado, don José Ortega y Gasset, cuando afirmaba que la vida es una serie de colisiones con el futuro, no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. O cuando afirma que la ciencia consiste en sustituir el saber que parecía seguro por una teoría, o sea, por algo problemático. Pues bien, eso pretendo en esta lección. Cabe decir más próxima al saber divulgativo y al ensayo que al acurado trabajo científico, sin faltar por ello al rigor en el que recojo casi todos los temas en los que he profundizado y trabajado dentro del derecho internacional, con la paciencia miniaturista propia del microscopio, para permitirme ahora, con la desbordante audacia del telescopio, mirar el conjunto desordenado de temáticas y saberes para intuir en ellos constelaciones de tendencias que marcan el signo de este futuro que, como decía Ortega, no tan solo tenemos el deber de intuir, sino también el valor de afirmar. Así, el estudio de una amplitud de objetos concretos dentro del derecho internacional y más de 20 años de docencia han motivado y sugerido una visión de la disciplina distinta de la de aquel joven doctorando de la Universidad de Barcelona que allá en el olímpico año 92 inició en lidiar con estos asuntos. Hay que decir que en pocos años el mundo, la sociedad internacional, ha cambiado radical y aceleradamente. Las certezas a las que nos invitábamos en los años 90 finalmente cayeron deshechas como frágiles castillos de arena. Así, con una prematura conciencia política infantil, fruto de circunstancias familiares, asistí a la caída del autoritarismo totalitario en España y el advenimiento costoso de la convivencia democrática en torno a la figura del presidente Adolfo Suárez, que años más tarde tanto marcaría mi trayectoria personal y política. Fueron también los años de la normalización de nuestras relaciones internacionales y el ingreso polémico en la OTAN y en las entonces comunidades europeas. Ya de joven universitario pude realizar las primeras visitas a las instituciones en Estrasburgo, Luxemburgo y Bruselas, tertulias, debates y largas jornadas de trabajo con jóvenes políticos europeos y mantener una próxima relación con una curiosa generación de nuevos eurodiputados como Eduard Punset, Raúl Morodo, Carmen Díez de Rivera, Rafael Calvo Ortega, Federico Mayor Zaragoza y el diplomático José Coder, a los que luego, años más tarde, sustituiría por el trío desbordante de Marco Panella, Emma Bonino y Marco Capato. Y ya universitario, enfocado a la investigación y a la docencia, asistí a la caída del muro de Berlín, al fin del autoritarismo soviético, el descubrimiento de Ralph Dahrendorf, a la formulación de un nuevo orden político internacional donde las Naciones Unidas despertaban del letargo de hielo de 40 años con la reveladora Secretaría General de Boutros Boutros-Ghali, a la disolución de la URSS y a la barbarie humanitaria de la Yugoslavia que dejó una huella perdurable y profunda en muchas de nuestras conciencias. Algunos compañeros de generación seguimos sintiéndonos hijos de Sarajevo. A la Primera Guerra del Golfo, al inicio de las desacomplejadas operaciones de mantenimiento de la paz y la radical transformación de las comunidades europeas en una Unión Europea,
a la formación de un nuevo concepto estratégico de la OTAN, a los debates sobre la reforma de la Carta y el papel de las Naciones Unidas en el nuevo milenio y, con ello, al abandono de la máquina de escribir, sustituida por enormes artefactos destinados al tratamiento de textos y, progresivamente, a la invasión de Internet que dejaba obsoletos tantos fondos documentales. Y el mundo seguía cambiando aceleradamente. Acuñábamos el término globalización desde el titubeo inicial para familiarizarnos al poco con el de glocalización y con la tercera vía de Anthony Giddens y de los teóricos de la London School of Economics y las posibilidades de un diálogo transatlántico globalizador de nuevos modelos de la mano de Tony Blair y Bill Clinton. Asistimos a cómo el terrorismo integrista de origen islámico se imponía en la agenda política mundial el 11 de septiembre del 2001 y a la emergencia de la mano de George Bush de un nuevo desorden mundial, mientras una Europa ampliada hasta casi todo lo ampliable recomponía y redefinía sus estructuras institucionales, el Consejo de Europa, la CESCE-ENORCE, la Unión Europea y su fracasado proyecto constitucional, la UEO y la OTAN, mientras las economías del sudeste asiático explicaban ecuaciones de crecimiento sin libertad o sin bienestar y emergían Brasil, Rusia, India y China como actores globales, mientras las vapuleadas e imposibilitadas izquierdas latinoamericanas veían la peor cara del viejo caudillismo nuevo bolivarista y cómo en las calles de Francia y de Bélgica se habla de guerra y mientras se cierran las fronteras a los refugiados sirios y el Schengen antaño policial y represivo es ahora defendido como sustento de una Europa que pudo haber sido y no fue. Efectivamente, el mundo ha cambiado. Los estudiosos del derecho internacional, firmemente arraigados en un ordenamiento muy interestatal que deposita toda su legitimidad primigenia en la libre voluntad del Estado como expresión máxima de la soberanía, estamos progresivamente desconcertados. Hoy ya no podemos explicar el mundo desde los Estados, ni desde los presupuestos clásicos sobre los cuales se sustenta nuestra disciplina. Conceptos como comunidad internacional de Estado, inmunidad del Estado, posición principal del Estado en la sociedad internacional, voluntad del Estado de acontecer la única fuente material del derecho, no han dejado de ser útiles, pero hoy ya no aportan información suficiente para entender el mundo. Hasta ahora aportaban, desde una óptica formal, jurídica, informaciones incompletas pero suficientes. No daban una nítida fotografía de la articulación formal del poder político, pero sí un negativo que, mirado a contraluz, permitía aproximarnos a las grandes formas con suficiente precisión. Faltaban los colores y los matices, pero era suficiente. El mundo de hoy, difuminado por el advenimiento de nuevas realidades desbordantes, todavía mantiene las sombras de un pasado que, por muchas afirmaciones voluntaristas que se hagan, no volverá. A partir de los años 70, después del gran proceso de descolonización y en especial en la década de los 90, después del fin del mundo bipolar, sustituido por un mundo poliédrico y progresivamente globalizado, la presencia del principio de dignidad de la persona humana, en equilibrio limitador del principio de soberanía estatal, era un supuesto ampliamente asumido por la doctrina. Pero desde la primera década del siglo XXI, la sociedad internacional ya no se explica solo desde las realidades espaciales y territoriales clásicas, estados, organizaciones internacionales, pueblos, movimientos de liberación nacional, ni desde las formas asociativas clásicas. Hoy en día, para explicar el mundo tenemos que recurrir a las redes, a las nuevas formas de identidad digital, a las ciudades globales, a los distritos y polos de conocimiento, a los mapas de flujos de creatividad, a los movimientos financieros, a las formas emergentes de un nuevo derecho cosmopolita que supera la realidad del derecho internacional, a las normativas privadas de estandarización técnica, a las formas de justicia transnacional e intergeneracional, realidades emergentes y aceleradas que configuran nuevas formas de ser individuales y colectivas en el mundo, nuevas construcciones de la identidad y, finalmente, nuevas lealtades que nos traen de las naciones-estado a las redes, de un mundo de base territorial organizado sobre la escasez del poder y las formas de acceso y reparto del territorio, a un mundo en red, ilimitado y distributivo, donde diferentes comunidades virtuales pueden coexistir sin limitarse y crecer en red, en un fenómeno que alguien ha definido como sionismo digital.
Esta lección, discurso de ingreso, es para mí una propuesta reordenadora de una diversidad de temas que, objeto de mi preocupación durante largo tiempo, repiensan la concepción que tenía de mi disciplina y me invitan a pensar en un nuevo derecho de gentes. Aún no un derecho global, pero sí un derecho de la sociedad globalizada, cuya vanguardia transformadora, vitriólica, si me permitís, está en la desbordante emergencia que nuestra disciplina ha tenido el principio de dignidad de la persona, antaño equilibrando y limitando el principio de soberanía estatal y hoy socavando los cimientos mismos del ya viejo orden internacional. Si bien por derecho internacional podemos entender el fenómeno jurídico destinado a regular las relaciones entre comunidades humanas independientes y por lo tanto remontarnos a orígenes históricos muy lejanos, su forma histórica moderna está indisolublemente ligada al nacimiento en Europa de un sistema de estados soberanos en el siglo XVI y XVII. Este derecho internacional nace como respuesta a un mecanismo para la subsistencia de una determinada forma social configurada inicialmente como la coexistencia de las estructuras de Estado. Este orden jurídico está llamado a cumplir las funciones de racionalizar y organizar las relaciones entre los miembros del grupo social, dando estabilidad y pacificando la sociedad, institucionalizando el ejercicio del poder político y permitiendo la acción colectiva de sus miembros. Queda, pues, evidentemente demostrado que el derecho, en tanto que producto social, si se quiere, discurso de ordenación o discurso de dominación social, estará en función de las normas históricas que adopte, de las formas históricas que adopte el grupo social, así como de las formas del poder del mismo. La base de todo el sistema se articula en la soberanía del Estado, que tenía una evidente base territorial y cuya delimitación por fronteras que se preconizaban fijas y estables determinaba la exclusividad del ejercicio del poder político. El principio del pacta sunt servanda es la pieza clave en el proceso de elaboración de las normas internacionales. El nacimiento del Estado moderno entroniza el principio de la libre voluntad del Estado para obligarse con otros Estados iguales en soberanía. La igualdad soberana supone la inexistencia de ninguna instancia jerárquicamente superior al Estado con capacidad normativa sobre el mismo. Sin embargo, y esta es una de las claves para enunciar el nacimiento de un nuevo derecho internacional, frente a esta consideración del voluntarismo individualista se ha ido imponiendo una aproximación progresivamente consensualista, donde el origen de la norma, la fuente material, no se encuentra en el consentimiento del Estado individualmente considerado, sino en el proceso, sino que precisa un consensus apidem, una concurrencia coincidente de voluntades diversas, cuanto no mayoritarias, que nos indican la existencia de una dinámica social de aproximación de posiciones y búsqueda de consensos. Ideas estas que nos permiten entender la importancia que han adquirido las normas imperativas o de jus cogens como referentes axiológicos del ordenamiento jurídico internacional. Otra importante evolución hacia el nuevo derecho internacional que tiene igual fundamento y sentido en la emergencia del consensualismo frente al voluntarismo es el considerable desarrollo cuantitativo y cuantitativo de la actividad normativa de las organizaciones internacionales, que configuran un llamado soft law o derecho blando con un claro valor programático incitador que ha servido de vía de entrada del derecho internacional en las cocinas de los ordenamientos internos, rompiendo los antaños rígidos límites de los asuntos que eran esencialmente de la competencia interna de los Estados. El origen del nacimiento de la forma estatal está íntimamente ligado con la reforma protestante. El siervo medieval, llamado a conformarse con su miseria y con las arbitrariedades del señor feudal, está imbuido de una paralizante filosofía política que le propone la conformidad contemplativa y la pasividad frente a la acción concebida como una actividad judaizante y usurera. La llamada luterana a la recuperación del libro, la lectura directa de la Biblia y el diálogo directo con lo trascendente son las bases filosóficas del nacimiento de una concepción del ser humano. Este se verá compelido a la acción, a autodeterminarse, a optar entre el bien y el mal, en definitiva, a la ética.
La fractura política que supone en la vieja Rex Publica cristiana la aparición de comunidades políticas cuyo soberano se ha convertido al protestantismo se da históricamente en el mismo momento en el que el príncipe ha centralizado gran parte del poder político, el derecho, la administración, la hacienda y el ejército. Y así, de las violentas guerras de religión que asolan Europa, surgirá con la paz de Westfalia un nuevo orden político internacional basado en la forma política del Estado, pero que al tiempo proclama por primera vez con claridad el principio de tolerancia religiosa. Un siglo antes, ya la Escuela Española de Teólogos Juristas de Salamanca, encabezada por Francisco de Vitoria y con nombres tan destacados como Francisco de Suárez, Luis de Molina, Domingo de Soto, Alonso de Veracruz, Benito de Ayala, Fernando Vázquez de Menchaca, Baltasar de Ayala, Bartolomé de las Casas o Juan Ginés de Sepúlveda, habían teorizado en la tensión entre el príncipe y el papado, el nacimiento de una nueva realidad internacional. Francisco de Vitoria, en su obra De Potestate Civile, acuña el concepto de totus orbis, una societas gentium que integrará el conjunto de los pueblos, naciones y estados como resultado de la sociabilidad natural del hombre ejercida por medio del derecho natural de sociedad y de comunicación, y articulada por medio de un jus gentium, que es a la vez un derecho universal del género humano y un derecho para las relaciones mutuas entre los pueblos. Un jus intergentes. La idea de dignidad de la persona humana es una de las claves del pensamiento de Vitoria, que parte de una concepción racional del ser humano que precisa de la idea de libertad, afirmando que los hombres no nacen esclavos sino libres y que la libertad es más útil que cualquier otro bien privado. En una sociedad globalizada, la sociabilidad natural del ser humano y la propuesta de un jus gentium dan al pensamiento de Vitoria una renovada actualidad, recuperándolo del ostracismo al que la leyenda negra lo había recluido. Como decíamos, la Reforma protestante significó la fractura de la unidad religiosa de Europa, generando una pluralidad religiosa superadora del equilibrio político y en ocasiones bélico con el Islam y Bizancio. En los convenios de paz de Westfalia aparece por primera vez con claridad el principio de tolerancia religiosa, simiente que, a pesar de su fragilidad filosófica, dará como fruto el primer derecho fundamental, que será la libertad religiosa y de culto, sobre el que se desarrollarán los primeros derechos civiles y políticos. En 1689, Gran Bretaña aprueba su Declaración de Derechos, iniciando así un proceso de positivación de la libertad de creencias en los ordenamientos internos. Le seguía el 4 de julio de 1774 la Declaración de Filadelfia, en 1776 la de Virginia y la Declaración de Independencia Americana, encontrando su plasmación más simbólica en 1789 con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano bajo la tríada revolucionaria francesa de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es en este punto de partida del constitucionalismo liberal que durante todo el siglo XIX y XX irán ampliando estas declaraciones de derechos. La Segunda Guerra Mundial supuso la gran fractura humanitaria y el profundo escarmiento de la razón ilustrada. En palabras de un joven filósofo español, después de Auschwitz, del Gulag y de Hiroshima, no queda espacio para la razón ilustrada. El genocidio del pueblo judío, el del pueblo cíngaro y gitano, las persecuciones políticas y religiosas dejaron un mundo moralmente devastado. El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, nacido en la Conferencia de San Francisco, intentaba dar respuesta a las dos grandes fracturas de la sociedad internacional. Por un lado, poner el fin al flagelo de la guerra y, por otro, la fe en los derechos del hombre. Pero en un contexto de fractura entre un este comunista y un oeste liberal democrático que abocaría al mundo a la Guerra Fría, el consenso en la protección de los derechos humanos devino en una quimera. Las escasas menciones en la Carta de las Naciones Unidas dejaban tan solo el juego combinado de los artículos 55 y 56 como obligación de los Estados de cooperar en la promoción y protección de un concepto jurídico indeterminado como eran los derechos humanos. Los intentos de René Cassin y Eleanor Roosevelt por lograr un tratado de derechos humanos con un tribunal que juzgara los incumplimientos estatales cayeron en saco roto, pues donde los países comunistas veían derechos burgueses que perpetuaban la dominación del hombre por el hombre, los países capitalistas veían la perversa intervención estatal limitando la natural libertad individual.
Por eso se decidió no hacer un tratado de derechos humanos, sino hacer dos. Uno de derechos civiles y políticos, pensados para los países liberal-democráticos, y otro de derechos económicos, sociales y culturales, pensado para los países comunistas, y como pórtico, una declaración universal que, desprovista de valor jurídico obligatorio, enmarcara los ideales éticos de toda la humanidad. Pero ni tan siquiera esta declaración consiguió aunar las complejas voluntades de la posguerra. Los 6 países socialistas, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, la URSS y Yugoslavia, se abstuvieron ante el carácter, decían, excesivamente liberal de la declaración. Igual que la Sudáfrica del apartheid, que no podía aceptar el principio de no discriminación, igual que Arabia Saudí, reticente a la libertad religiosa y, sobre todo, a los derechos de la mujer. Sin embargo, la Declaración Universal, proclamada solemnemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, estaba llamada a ser el instrumento catalizador de una nueva concepción de todo el derecho internacional. Efectivamente, la inminencia de regular desde el derecho internacional la protección de la persona frente a la acción arbitraria e indiscriminada de su Estado, limitando la discrecionalidad de la soberanía estatal que tan presente estaba en los orígenes de las Naciones Unidas, se veía innecesariamente postergada. Los 2 pactos de derechos humanos no estarían redactados hasta 1954 y no serían abiertos a la firma, ratificación o adhesión de los Estados hasta 1966 y no entrarían en vigor hasta 1976. 30 años donde la ausencia de un instrumento general y universal de protección de los derechos humanos determinó que la Declaración Universal cobrara una inusitada fuerza jurídica. Lo verdaderamente extraordinario y determinante fue la progresiva articulación en torno a la Declaración Universal de 1948 de un complejo sistema de protección internacional de los derechos humanos que subvierte progresivamente las lógicas del derecho internacional para adentrarse en la vida interna de los Estados, elevando el principio de dignidad de la persona humana en contraposición dialéctica con la soberanía del Estado a principio constitucional de un nuevo derecho internacional para un mundo global y en red. Sintéticamente explicado, el proceso se inicia con la progresiva invocación de la Declaración Universal como interpretación auténtica del que era en la Carta de Naciones Unidas un concepto jurídico indeterminado, los derechos humanos. La desbordante llegada de comunicaciones individuales a la Secretaría General de Naciones Unidas, señalando incumplimientos de la declaración, fue tratado inicialmente como un asunto confidencial hasta que en 1967 la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social abrieron un procedimiento público especial, el 1235, pensado para investigar violaciones masivas y persistentes de los derechos humanos como las que se daban en los regímenes del apartheid. Procedimiento en que la voluntad del Estado investigado era irrelevante. El éxito de este procedimiento determinó que se pensara en un procedimiento similar, el 1503, que contaría con la voluntad y colaboración de los Estados investigados que se verían compensados con la confidencialidad. Pero la resistencia de las dictaduras latinoamericanas y de otros Estados a colaborar entronizó el procedimiento 1235, que no precisaba de la voluntad del Estado y que era público. Progresivamente se pasó de estos procedimientos que investigaban países a investigar situaciones en todo el mundo, nombrándose relatores especiales en temas como la violencia contra la mujer, los pueblos indígenas, las ejecuciones sumarias, la venta de niños, etc. Con el tiempo, estos relatores temáticos universales empezaron a solicitar las llamadas visitas in loco para conocer sobre el terreno las realidades estudiadas y posteriormente iniciaron acciones urgentes para prevenir y proteger violaciones concretas de derechos humanos. Su fundamento jurídico era el artículo 55 de la Carta y el estándar de protección mínimo exigido era una interpretación progresiva y extensiva de la Declaración Universal. En pocos años, el sistema se perfeccionaría al calor de los debates de la Carta y los objetivos del milenio. La reforma institucional que da lugar a la creación del Consejo de Derechos Humanos supone la consolidación de estos mecanismos públicos especiales de las Naciones Unidas que no precisan de la voluntad pública del Estado, así como la creación del llamado examen periódico universal,
una especie de auditoría sobre el cumplimiento de los derechos humanos a las que se someten periódicamente cada 3 años todos los Estados miembros de la ONU, independientemente de las obligaciones convencionales asumidas en materia de derechos humanos. Y junto a ello, la proclamación por las Naciones Unidas de la llamada responsabilidad de proteger, que en la resolución 1674 del Consejo de Seguridad define señalando que los ataques dirigidos deliberadamente contra civiles y otras personas protegidas y las violaciones sistemáticas, flagrantes y generalizadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en situaciones de conflicto pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales que le lleve a tomar todas las medidas apropiadas para evitarlas. La superación del concepto de seguridad basado exclusivamente en la fuerza militar y su ampliación holística al concepto de seguridad humana es para nuestra tesis una idea clave, junto con la alteración de la responsabilidad de proteger supone de la discrecional actuación de los Estados. Otro de los elementos clave para entender el cambio que se está produciendo en el derecho internacional procede de la idea de construcción europea, el ideal de una construcción federal de Europa que se encuentra en el conocido como Manifiesto de Bentontene, en una de sus primeras y más claras concreciones, supone en sí mismo el replanteamiento de muchas de las ideas clásicas del derecho de las organizaciones internacionales, así como de las relaciones internacionales en este mundo poliédrico y global. La conciencia de una Europa empequeñecida, diluida y difuminada por recurrentes enfrentamientos estatales y con un mapa político cambiante y coyuntural, hace de las tesis europeístas uno de los motores destinado no solo a dotar a Europa de una voz potente en el mundo, sino también a garantizar los valores de dignidad humana y de democracia en el viejo continente y su proyección universalizadora como aportación a la construcción de este Ius Gentium que ya preconizara Francisco de Vitoria. Una de las aportaciones más decisivas que la construcción europea ha realizado al pensamiento político contemporáneo es la idea de ciudadanía europea. Banalizada hoy por un euroescepticismo no excepto en muchas ocasiones de nacionalismo estatalista y en otras de proteccionismo xenófobo, es común pensar en la ciudadanía europea como un simple plus de derechos que se suma a nuestra condición de nacionales de un Estado miembro. Derechos como la asistencia diplomática, el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales europeas, la libertad de circulación y residencia, etc. Sin embargo, la verdadera virtualidad y grandeza de la ciudadanía europea estriba en que por primera vez en la historia de la ciencia y del derecho político se desvincula ciudadanía de nacionalidad. Así la ciudadanía, que había nacido como ciudadanía nacional, había crecido con el Estado-nación como un discurso de privilegio y a la vez de exclusión que reservaba la plena participación en una comunidad política a los que gozaban del arbitrario pedigrí de la nacionalidad. Se era ciudadano frente al extranjero, frente al otro, frente al que no era de nosotros. Pues bien, la ciudadanía europea es el primer estatuto jurídico que con claridad quiebra con esta estrecha relación simbiótica entre nacionalidad y ciudadanía. Es cierto que esta desvinculación, donde la ciudadanía pone el acento en la residencia y no en la nacionalidad, es tan solo limitada a los que ya son previamente nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. Pero de la mano de la ciudadanía europea estamos asistiendo a la derrota de la vieja ciudadanía nacional, si se quiere, a la desnacionalización de la ciudadanía, dando nacimiento a una ciudadanía posnacional o multicultural o transnacional, que creo que podíamos coincidir en denominar ciudadanía republicana. Con ella, todos los que conviven y comparten los beneficios, las cargas y las obligaciones de una misma comunidad política, todos los que dialogan en un mismo espacio público, tienen el poder de participar y decidir sobre el mismo. La República de Ciudadanos cobra su pleno sentido en la ciudad como espacio lógico de ciudadanía, de diversidad y de cosmopolitismo frente a la nación de nación, a menudo esencialista y en ocasiones excluyente. En la República de los Ciudadanos, en la ciudad, se diluye lo nacional en favor de lo universal. Y estos cambios en la sociedad internacional contemporánea, que limitan y erosionan y a menudo cuestionan el principio westfaliano de la soberanía del Estado, se dan en el mismo momento en que cambia el concepto de identidad.
Hasta hace pocas décadas, las identidades étnicas, nacionales, lingüísticas, sociales, laborales, sexuales, de género, eran algo que asumíamos, en la mayoría de los casos, acríticamente y que se caracterizaban por su permanencia y coherencia global. El nacimiento determinaba un paquete cerrado y coherente de identidad. A lo largo de la vida se tenía un mismo trabajo, a menudo heredado de padres a hijos, una clara identidad sexual que coincidía con el género, una nacionalidad y una patria, una lengua, una religión, una clase social de la cual era difícil salir. En la sociedad en red postindustrial, progresivamente las identidades se han convertido en escogidas, compartibles, incluso contradictorias, híbridas y difusas. Los grandes relatos cosmovisionarios universales se han fracturado definitivamente, permitiendo la emergencia de identidades a la carta. El lugar de nacimiento cada vez determina menos la identidad nacional en personas nómadas espaciales y virtuales, que cambiarán a menudo de residencia y establecerán vínculos profundos allí donde estén residiendo, sin necesidad de un idílico retorno a la madre patria. Para gran parte de las personas que conozco es difícil definir su actividad laboral. Son creativos y productores de valor añadido en múltiples procesos colaborativos y fragmentados y están dotados de una pluralidad de habilidades y competencias aplicables a diferentes ámbitos de la producción con una gran capacidad de adaptación a las realidades cambiantes. La eclosión de la libre orientación sexual ha hecho transitar las concepciones heterorrealistas, claramente limitadoras, hacia un universo de posibilidades de autodefinición y autorrealización personales, donde conceptos como maternidad y paternidad quedan desligados del fenómeno biológico puro, ofreciendo múltiples fórmulas de articulación familiar. Todo el mundo habla diversidad de lenguas y el inglés ha adquirido un componente de lengua franca desidentitaria en el mundo global en red, haciendo difícil cada vez más, a menudo, las referencias a una lengua única materna o propia en singular. La religión, lejos de ser una respuesta global a las grandes cuestiones existenciales, se convierte a menudo en un marco cultural de identificación difuso y híbrido, donde expresiones de meditación, yoga o prácticas indígenas, tribales o rituales, reinventadas, se mezclan con formas clásicas de religiosidad y con universos personales y cambiantes de creencias sobre las cuestiones trascendentales. Y así podríamos seguir sin escatimar, explicando cómo todas las posibilidades identitarias, incluso las contradictorias, pueden ser compatibles con la multiplicación identitaria en red, que permite diversas identidades culturales y la pertenencia a comunidades virtuales con elementos culturales más fuertes que las lealtades nacionales, como por ejemplo la pertenencia a la nación Facebook. Y es este contexto internacional de globalización, entendido como un proceso de creciente intercomunicación e interdependencia entre las diferentes comunidades políticas y ciudadanos, que genera la inexorable debilidad del modelo de Estado-nación, asociada no solo a la transfronterización y desfronterización de las relaciones económicas, sino principalmente a la disolución progresiva del poder y del espacio público, determinado por el nacimiento de una sociedad en red, caracterizada por la ausencia de instancias de control y gobernabilidad. Es más, por la ausencia de centros de poder en un proceso que difumina el poder en nodos dispersos, interconectados en una red global. La característica más importante y determinante del nuevo momento es la desespacialización de las relaciones sociales que abandonan los territorios para adentrarse en las redes. No es necesariamente el fin del concepto local, sino su reconversión en lo que ha dado en llamarse glocalización, la anulación del espacio que da paso a lo que Ulrich Beck llama espacios sociales transnacionales. Una sociedad en red que propicia el surgimiento de nuevos valores, la autenticidad, la colaboración, la sostenibilidad, la postabundancia, el decrecimiento, la simplicidad, que quizás tienen como núcleo original lo que Jeremy Rifkin ha definido como la era de la accesibilidad, en la que el reto ya no es poseer más cosas, sino acceder a informaciones y servicios. Lo que es cierto es que la globalización ya no permite su simplista identificación con la ideología del neoliberalismo depredador, abordándola como una opción a combatir, ni su identificación directa con el universalismo. La sociedad universal en red será o no universalista. Es decir, como continente global será universal,
pero puede quedar marcada por la ausencia consustancial de instituciones de gobierno y por la incapacidad de generar un espacio público universal sobre valores éticos compartidos, o por el contrario, los primeros signos de lo que algunos han llamado un derecho internacional cosmopolita pueden permitirnos pensar en una globalización universalista siguiendo la huella ilustrada neokantiana y la del internacionalismo de Vitoria. Y acabo esta lección que el recorrido vital por mi vida y experiencia intelectual, como decía el poeta, pasada ya la cumbre de la vida, agradeciendo a todos los más próximos en mis afectos, familia, amores y amigos, con estos versos de Jaime Gil de Viedma, en el que señalaba que cuando el tiempo convida a los estudios nobles, al severo discurso de las ideologías o la advertencia de las constelaciones en la bóveda azul, sabedores, pero que el placer del pensamiento abstracto es lo mismo que todos los placeres, reino de la juventud. Muchas gracias. Recipiendario, que acaba de mostrarnos una síntesis de su denso itinerario intelectual, ha dialogado apasionadamente a lo largo de su vida con la obra literaria de nuestro poeta más clarividente, aunque algunos le consideraron maldito, Jaime Gil de Viedma, lo que explica, a mi entender, muchos de los perfiles de una tarea hercúlea que no ha buscado nunca atajos para superar ni complejidades ni contradicciones. El doctor Castellà simplemente las afronta con valentía y con rigor, aunque a veces triunfe el optimismo sobre el pesimismo y en otras sea exactamente al revés. Para entender cabalmente a Santiago Castellà es preciso, háganme caso, haber leído a Gil de Viedma. Santiago Castellà nació en Barcelona el 7 de noviembre de 1967. Desde muy joven siente la inquietud por intervenir en el gobierno de la ciudad, por contribuir a la construcción del destino de la ciudad, y ello le llevará a comprometerse con distintos y variados proyectos de participación en la vida colectiva. En mi opinión, es su interés por la ciudad el que le conduce a obtener la licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1991 y la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1995. Sus estudios de posgrado incluyeron el programa de doctorado en estudios internacionales que siguió en la Universidad de Barcelona con el apoyo de los muy relevantes profesores de la misma en esta área de conocimiento y el máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa que cursó en los años académicos 98-99 y 99-2000 en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid. La colación del grado de doctor en Derecho se produjo en 2002 con la tesis El Estatuto Jurídico Internacional de las Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, bajo la dirección del doctor Antoni Pigrao i Soler. La calificación de excelente cum laude por unanimidad no fue en su caso un recurso formal, sino el reconocimiento a un esfuerzo investigador que se prolongaría después a lo largo de los 3 quinquenios transcurridos desde entonces. Santiago Castellà fue entre 1991 y 1993 becario del programa de formación de doctores y profesores de la Universidad en áreas de conocimiento deficitarias de la Dirección General de Universidades. Entre 1993 y 1997, ayudante LRU en la Universidad Rovira i Virgili, que sería la que acogería desde ese momento la tarea docente e investigadora del neófito. En 1997, profesor asociado. Entre 1997 y 2002, profesor titular de Escuela Universitaria interino
plaza que ocuparía en propiedad a partir de 2003 hasta el año 2009. En 2009 gana la plaza de profesor titular de universidad tras la obtención de la acreditación por la NECA. En 2014 es designado y mantiene el cargo de director de la Cátedra Tarragona Smart Mediterranean City, creada por la Universitat Rovira i Virgili y la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City para la dirección de proyectos, cuyo patronato está conformado por la propia universidad, el Ayuntamiento de Tarragona, Repsol y Akbar Sorea. Desde 1995 es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Entre 1995 y 2003 pertenece al Consejo del Departamento de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili. En 1995 suma sus esfuerzos como cofundador y como patrono a la Fundación Francisco Ferrer y Guardia de Barcelona, una institución que proyecta su combate por la laicidad y por los derechos humanos, así como por la construcción de una Europa unida al conjunto de España desde Barcelona. En el marco de la Fundación, entre los años 1996 y 2003, subdirector de la revista Espai de Llibertat, una publicación esencialmente librepensadora, revista con la que sigue colaborando en la actualidad, aunque ahora aparezca solo en versión digital. En el orden del ejercicio de cargos académicos ha de destacarse que entre 2003 y 2006 Santiago Castellà es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili y que entre los años 2006 a 2010 es vicerrector de Relaciones Externas de la misma universidad en el equipo rectoral del doctor Francesc Xavier Grau. Que el joven Castellà, en 2010, hubiera ocupado ya dos cargos tan relevantes como el decanato de su facultad y uno de los vicerrectorados de su universidad, nos dice mucho de la capacidad de sacrificio del neófito al servicio del interés general. Como es sabido, ocupar cargos académicos en la actualidad genera más sinsabores que satisfacciones, crea más adversarios que amigos y genera como única contrapartida el reconocimiento personal del cumplimiento del deber. No es fácil que el esfuerzo que tamaños retos comportan compense en cualesquiera de los términos que pudiéramos tomar en consideración. A pesar de ello, me consta, como el doctor Castellà, es en la ciudad de Tarragona un hijo adoptivo, valga la expresión, un nuevo e importante ciudadano, lo que se traduce en la forma en la que los vecinos le saludan por la calle, como he podido constatar. Se plasma en la integración del doctor Castellà en las tradiciones de la ciudad de Tarragona, incluidas las fiestas de Santa Tecla y de San Magín, en las que desfila con total naturalidad. Y, por último, en la unanimidad que ha concitado su nombramiento en 2014 como director de la Cátedra Universidad de Empresa Tarragona Smart Mediterranean City. Un proyecto de colaboración entre los sectores público y privado que ha permitido y permite al recipiendario proyectar hacia la sociedad con gran eficiencia y eficacia su labor. El lector hallará en la versión completa de mi discurso de hoy, publicada al final del trabajo del doctor Castellà, mi glosa de su currículum vitae y mis reacciones a las tesis expuestas por él. He dicho al principio que el recipiendario siente pasión por la ciudad, entendida al modo francés como una sociedad política de hombres y de mujeres libres que se rigen por un ordenamiento jurídico y delegan el poder a un gobierno. La Cité de Santiago Castellà es la República, concebida al modo de Elena Béjar como un espacio en el que se reconozca como virtud el impulso activo orientado al logro del bien común, o en la línea de Vicens Molina como el derecho a la ciudadanía sin adjetivos, pero con ideas nuevas y, sobre todo, con nervio, con democracia, con todos los contrapesos precisos frente a los procesos de concentración del poder económico, pero también, añado, de los otros poderes, en muy pocas manos. La Cité de Santiago Castellà, en suma, es la vacuna contra cualquier nacionalismo, viejo o nuevo, y es la puerta a todas las fórmulas creativas y libérrimas de organización política. Es la pasión la que ha conducido a Santiago Castellà a escribir en otro lugar un párrafo que no me resisto a transcribir para ustedes. Pero hoy sabemos que la palabra está perdida y clamamos con desesperación buscando la palabra que devenga en poema, en cántico, en gozo, abandonando el llanto, el grito, el silencio impuesto por el bárbaro y el necio. Por eso, en un universo de incomprensibles formas, yo pido para la palabra un verso donde articule su soledad abstracta, donde la palabra se articule con otras en la oceánica y polisémica republicana plaza de los verbos, un verso donde la palabra se articule con otras en la incitación erótica de los pronombres, salvando así su carencia de rimas y sufijos, pero nadie puede ya comprender nada, porque hemos perdido la palabra mientras buscábamos un verso.
Hasta aquí la cita de Santiago Castellà. La pasión de Santiago Castellà por la Cité se traslada de lo abstracto a lo concreto, cuando descubre la ciudad en la que vivimos, a veces sola y otra vez silencio, como describía Gil de Viedma, y quiere convertirla no ya en habitable, sino en algo mucho más sorprendente y difícil, en inteligente. De ahí su empeño actual por el proyecto Tarragona Smart Mediterranean City. 4 palabras que él concibe como conciliables y como su forma de reforzar su actividad en el servicio público y más servicio que nunca. Eso sí, de nuevo con sus palabras, sin levantar mi voz a tu llamada a gritos, pues bastará el susurro o el llanto sordo y la mirada triste para descorchar nuevos terrenos, para invitarnos al beso y al precipicio heroico del placer. El trabajo que nos ha presentado hoy el recipiendario constituye, en la mejor tradición de nuestra Academia de Doctores, una exposición clara y sistematizada de algunas de las cuestiones que Santiago Castellà ha construido como un eje invisible y a la vez notorio de su carrera docente e investigadora. El título es expresión precisamente de este objetivo, cuando el orador se interroga si vamos hacia un nuevo derecho de gentes y sitúa como subtítulo, que es a la vez un avance clarísimo de la respuesta, el principio de dignidad de la persona como precursor de un nuevo derecho internacional. Al lector atento no puede dejar de llamarle la atención que un profesor de Derecho Internacional Público sitúe como eje de su trabajo el principio de la dignidad de la persona, cuando tantas veces hemos oído la relevancia del principio de los intereses de Estado. El doctor Castellà no oculta que su preocupación por la dignidad de la persona está estrechamente ligada a su peripecia vital. Recuerdo a su padre, don Santiago Carlos Castellà Ramón, mi profesor en los Escolapios de Sarriá y mi enlace con la Administración del Estado desde el movimiento juvenil en los años de la transición. Y rindo homenaje a su madre, presente hoy en la recepción como académico de Santi. Nacido en un año simbólico por tantos motivos, el tiempo transcurrido le ha permitido ver modificaciones sustanciales en nuestra forma de vida y en la organización del concierto de las naciones. Quizás podría haberse quedado en el estancamiento propio de quien no busca ir más allá y que consiste en el vano intento de explicar una realidad en transformación con conceptos caducos. El doctor Castellà hace exactamente lo contrario y nos revela también algunas de las personas con las que ha mantenido un contacto estrecho, no ya en el ámbito académico, sino en el más general ámbito político. 6 de estos nombres, de los que a la mitad he conocido y tratado también, resultan extraordinariamente indicativos. Eduard Punset, Raúl Morodo, Carmen Díez de Rivera, Marco Panella, Emma Bonino y Marco Capato. Permítaseme rendir un postrer homenaje al recientemente fallecido Marco Panella, a quien tuve el honor de conocer en París en enero de 1980 y de tratar después, sobre todo en aquella década de los 80, el tiempo en que cada año adquiría la tésera del Partito Radicale. El silencio con el que ha sido recibida la desaparición de Panella en España contrasta con el sentimiento unánime en Italia de reconocimiento a su figura, a la vez contradictoria y fructífera en defensa de los derechos humanos y de las libertades civiles. Que hoy quede constancia en nuestra academia de cómo, una vez más, rompemos los silencios injustificados, recuperando, aunque sea por un segundo, la voz de quienes han contribuido a que nuestro mundo sea un poco mejor. Me produce una especial emoción que en el capítulo dedicado a la construcción federal europea cite el recipiendario la desconocida isla de Ventotene, cercana a Capri, y que lo haga tras haber evocado a la Ilustración. He buscado inútilmente Ventotene, desde la cima de Anacapri o desde la piscina del Quisisana, y he escrito allí, cabe la casa de Neruda, sobre el alma inquieta y a veces contradictoria y embrujadora, y sobre la piel de aquel cuerpo que ni 19 días ni 500 noches me conseguirían hacer olvidar, bellas páginas invisibles de una pasión inencerrable en palabras, y he evocado, como el recipiendario, a Altiero Spinelli. Altiero Spinelli fue probablemente el último de los grandes precursores de la Unión Europea. Muy joven se afilió al Partido Comunista Italiano y el año 1927 fue detenido por sus actividades antifascistas. Permaneció 10 años en prisión y 7 más confinado en Ventotene. Durante esta etapa de exilio interior estudió a los federalistas anglosajones del 18 y eso lo llevó a abandonar el comunismo para consagrar su vida al federalismo.
Junto con Ernesto Rossi y Eugenio Colorni, redactó el Manifesto de Ventotene de 1941, en el que él y sus amigos proclamaban que la nueva línea política divisoria ya no era la demanda de más democracia o de más socialismo, sino el combate por la creación de un Estado supranacional sólido que garantizara la unidad mundial. El mérito de los pioneros de la Unión Europea, a quienes gloso en la versión completa de mi discurso, reside en haber defendido el amor a un continente que muchos de sus habitantes no amaban. Bien porque no lo hacían ni con el suyo propio, «Questa Italia non ci piace», decía Giovanni Amendola, víctima del fascismo al final de su vida, bien porque su odio principal estaba centrado en el vecino. Como destacó hace casi 2 décadas Víctor Pérez Díaz, la estimación a Europa de sus habitantes es un fenómeno reciente, de las 2 últimas generaciones, basado en la existencia perdurable de la paz, no solo de la derivada de la reconciliación franco-alemana, sino sobre todo de la nacida de las victorias contra el totalitarismo nazifascista el año 1945, seguidas tan desesperantemente tarde por la extinción de las dictaduras en Grecia, Portugal y España, y contra el totalitarismo comunista, simbolizado por la caída del muro el año 1989. Como ha señalado Timothy Garton Ash, los hilos que tejen la nueva historia de Europa deberían ser la libertad, la paz, el derecho, la prosperidad, la diversidad y la solidaridad. El recipiendario en su discurso ha venido a sumarse a esta postura en un momento, precisamente, en que los europeos están redescubriendo el odio al otro para justificar la propia miseria. Estamos retrocediendo a marchas forzadas a una barbarie de egoísmos nacionales que solo podemos combatir con el renacimiento del europeísmo fraternal y solidario. El 23 de junio nos acostamos enteros y el día de San Juan nos despertamos partidos. Solo los de siempre reclamaban entonces también lo suyo. Y los europeos de buena fe, sintiéndonos tristes, transidos de dolor por el fracaso pedagógico de no haber sido capaces de transmitir el mensaje postnacional de la Unión, de la que se separaba el Reino Unido, haciendo trizas nuestro sueño, el de Spinelli, el de Madariaga, el de nuestra militancia juvenil contra las fronteras. No es justo, no lo es para el momento que Santiago Castellá denomina post-Lisboa y para el que llama a la prevalencia universal de la cultura de los derechos humanos, a la par que no teme exponer en qué modo se ha ampliado el número de los sujetos del derecho internacional. Al defender su tesis, evoca al final de su bien trabado estudio la figura señera de Pablo de Azcárate Flórez, a quien define como un hombre de la institución libre de enseñanza y como un liberal socialista al servicio de la República, cuya vida por mor de la guerra y del exilio se orientaría a la protección de nuestros transterrados y a la resolución de conflictos en el seno de las Naciones Unidas. En la mención austera de la institución libre de enseñanza, el recipiendario reivindica nuestra mejor tradición liberal, la que siempre ha querido construir un país de ciudadanos iguales y libres, investidos con el único derecho que nuestra Constitución evoca 2 veces, el del libre desarrollo de la personalidad, que no es más que el fruto maduro del principio glosado en el discurso de hoy, el de la dignidad de la persona. Ambos principios marcan el camino para tratar de quitarle por una vez, aunque ¡ay! Cuánto dudo ahora que sea posible, la razón al autor de cabecera de Santi Castellá, Jaime Gil de Viedma, cuando lamentaba que de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Señor presidente, permítame que acabe con otras palabras robadas al nuevo académico, excelentísimo señor doctor don Santiago José Castellá Surribas, pronunciadas una tarde de abril en la que se atrevió a cantar a la esperanza. Y esperanza es un triunfo incierto e imposiblemente realizable. En el progreso de la humanidad, en los avances de la luz derrotando a las tinieblas, en la verdad compartida y construida como sinónimo demiúrgico de la verdad. Esperanza en que hay un mañana mejor con un yo distinto de mí, más yo si cabe aún y más cerca de ti si puedo. Esperanza es un todos que es un yo y un cada uno sin pueblos, ni mesías, ni banderas, ni abanderados. Un todo sin desfiles, ni procesiones, sin algarabías, ni pronunciamientos. Un todos donde nadie falte.